La creación y la caída de la humanidad. En el principio, antes de que existiera el tiempo, el espacio o la materia, solo había oscuridad. Pero en medio de esta vasta nada, Dios decidió crear. Con un acto de poder y amor, pronunció la palabra, sea la luz, y de inmediato, la luz irrumpió en la oscuridad, marcando el comienzo de la creación. En 6 días, Dios formó el universo, separó las aguas de la tierra, creó la vegetación, las estrellas, los animales y, finalmente, al ser humano. Adán, el primer hombre, fue moldeado del polvo de la tierra, y Dios sopló en sus fosas nasales aliento de vida. Luego, para que Adán no estuviera solo, Dios creó a Eva, la primera mujer, a partir de una de las costillas de Adán, formando así la primera familia y un vínculo sagrado entre ellos. Los dos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso donde todo era perfecto. Tenían acceso a todo tipo de árboles frutales, pero había uno en particular del que Dios les advirtió, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La única regla que debían seguir era no comer de ese árbol. Sin embargo, en su perfecta existencia, la serpiente, un símbolo del mal, susurró dudas en el corazón de Eva, preguntando, ¿de verdad Dios dijo que no comieran de ninguno de los árboles? Con esta astucia, sembró la semilla de la desobediencia y la curiosidad. Seducida por la idea de adquirir conocimiento, Eva tomó el fruto y, compartiéndolo con Adán, ambos desobedecieron a Dios. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias devastadoras. Al instante, se dieron cuenta de su desnudez y experimentaron la vergüenza por primera vez. Su relación con Dios se rompió y fueron expulsados del Edén, condenados a vivir en un mundo marcado por el sufrimiento, el dolor y la muerte. Así comenzó la historia de la humanidad, una historia de lucha, esperanza y redención. La narrativa continúa con sus descendientes. Caín, el hijo de Adán y Eva, se llenó de celos y cometió el primer asesinato al matar a su hermano Abel. Esta espiral de pecado se intensificó, llevando a la corrupción total del mundo. Dios, afligido por la maldad de la humanidad, decidió limpiar la tierra con un diluvio, salvando solo a Noé y a su familia, quienes construyeron un arca siguiendo las instrucciones divinas. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra de esa manera y colocando un arco iris en el cielo como señal de este pacto. Sin embargo, la historia de la humanidad no había terminado. La ambición y el orgullo llevaron a los descendientes de Noé a construir la Torre de Babel, con la intención de alcanzar los cielos y hacerse un nombre. Pero Dios, en su infinita sabiduría, confundió sus lenguas, dispersándolos por toda la tierra. Este acto marcó la multiplicidad de naciones y culturas, un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la humanidad. La creación, la caída, el diluvio y la confusión de las lenguas son los primeros capítulos de una narrativa épica que refleja la relación entre Dios y la humanidad. Es un relato de amor, de desobediencia y de anhelo de redención, que prepara el escenario para los siguientes eventos cruciales de la historia sagrada. En este contexto de pecado y esperanza, surgen los patriarcas, un nuevo capítulo que nos conduce a la promesa de un futuro mejor y a la elección de un pueblo especial que será clave en la historia de la salvación. Los patriarcas y el pacto de Dios con Abraham. A medida que la humanidad se dispersaba por la tierra después de la confusión de las lenguas, Dios eligió un camino diferente para restaurar la relación rota con su creación. En un momento crucial de la historia, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Originario de Ur de los Caldeos, Abraham era un hombre común que, sin saberlo, sería el fundador de una gran nación y el receptor de promesas eternas. Dios le habló y le hizo una sorprendente invitación, dejar su hogar, su familia y todo lo que conocía para dirigirse a una tierra que él le mostraría. Con una fe inquebrantable, Abraham obedeció y emprendió un viaje hacia lo desconocido, guiado solo por la voz de Dios. En esta travesía, Dios establece un pacto con Abraham, prometiéndole que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Esta promesa fue monumental, ya que Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Sin embargo, la fe de Abraham se mantuvo firme.
En un momento de duda, Dios le mostró las estrellas en el cielo y le dijo que así serían sus descendientes, incontables e innumerables. En su corazón, Abraham creía en esta promesa, y por su fe, Dios lo justificó. A lo largo de su vida, Abraham enfrenta pruebas. Cuando una hambruna golpea la tierra, se ve obligado a descender a Egipto, donde su fe es puesta a prueba nuevamente. Dios lo protege en medio de las dificultades, y es testigo de su poder y fidelidad. Más tarde, su vida se entrelaza con la de su sobrino Lot, quien se separa de él y elige vivir en la ciudad de Sodoma, un lugar marcado por la maldad. Abraham intercede por Lot ante Dios, demostrando su corazón compasivo. Sin embargo, la verdadera prueba llega cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Con el corazón pesado, Abraham se prepara para cumplir la orden divina, subiendo al monte Moría con su hijo. Justo en el momento culminante, cuando la mano de Abraham estaba levantada con el cuchillo, Dios detiene su acción y proporciona un carnero como sustituto. Esta experiencia no solo refuerza la fe de Abraham, sino que también prefigura el sacrificio que vendrá más tarde en la historia de la redención. Isaac se convierte en el portador de la promesa, y se casa con Rebeca, quien le da 2 hijos, Esaú y Jacob. La narrativa se despliega a través de conflictos familiares y luchas por la primogenitura. Jacob, el hijo más joven, engaña a su hermano para obtener la bendición de su padre, Isaac. Después de una huida forzada y un tiempo de reflexión, Jacob tiene un encuentro transformador con Dios, luchando con un ángel y recibiendo el nuevo nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio marca el comienzo de la historia del pueblo de Israel. Jacob tiene 12 hijos, quienes se convierten en las 12 tribus de Israel. Entre ellos, José, el hijo amado, es vendido como esclavo por sus propios hermanos, lo que desencadena una serie de eventos que lo llevan a convertirse en el gobernador de Egipto. A través de su sabiduría y preparación, José salva a su familia durante una severa hambruna, mostrando que, a pesar de las traiciones y el sufrimiento, los planes de Dios siempre prevalecen. Así, el ciclo de la historia de los patriarcas culmina con la reconciliación de José con sus hermanos y la promesa de un futuro en Egipto. El pueblo de Israel, aunque prospera en la tierra de Egipto, pronto se convierte en un pueblo oprimido, marcando el camino hacia su eventual liberación. El pacto hecho con Abraham se afianza aún más, ya que su descendencia se multiplica, preparando el escenario para la siguiente etapa crucial de la historia, el Éxodo, donde Dios liberará a su pueblo de la esclavitud y los llevará hacia la tierra prometida, cumpliendo así sus promesas. Después de varias generaciones en Egipto, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se convierten en un pueblo numeroso, pero también en un pueblo oprimido. Los faraones ven en ellos una amenaza y los someten a una dura esclavitud. En medio de este sufrimiento, el clamor del pueblo de Israel asciende a Dios, quien recuerda su pacto con los patriarcas y decide actuar. Es entonces cuando Dios llama a Moisés, un hebreo criado en la corte del faraón, para que sea el líder de esta liberación. Moisés, que inicialmente duda de su capacidad para cumplir esta misión, recibe la certeza de que Dios estará con él. Dios se revela a Moisés en la famosa zarza ardiente, un símbolo de su presencia divina. Envía a Moisés de regreso a Egipto con la tarea de liberar a su pueblo. A pesar de la resistencia del faraón, Dios envía 10 plagas que devastan Egipto, cada una de ellas mostrando su poder sobre los dioses egipcios. Desde convertir el agua del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos, cada plaga es un acto de juicio que lleva al faraón al borde de la rendición. Finalmente, después de la última plaga, el faraón deja ir a los israelitas, y es aquí donde comienza el éxodo. Moisés lidera al pueblo fuera de Egipto, pero no sin que el faraón cambie de opinión y lo persiga. En un momento culminante, los israelitas cruzan el Mar Rojo en seco, mientras que las aguas se cierran sobre el ejército egipcio, sellando así su liberación. Este evento no solo marca un hito en la historia de Israel, sino que también es una potente representación de la salvación divina. Una vez libres, el pueblo de Israel se dirige al monte Sinaí,
donde Dios establece un nuevo pacto con ellos. Aquí, en medio de relámpagos y truenos, Moisés recibe los 10 mandamientos, la base de la ley que regirá la vida del pueblo elegido. Estas leyes no son meras reglas, son principios destinados a guiarlos hacia una vida justa y santa, mostrando su carácter y su deseo de tener una relación personal con ellos. Dios también proporciona instrucciones sobre sacrificios, rituales y un sistema de adoración que refleja su santidad. Sin embargo, mientras Moisés se encuentra en la montaña, el pueblo, temeroso y ansioso, construye un ídolo de oro para adorarlo, mostrando su tendencia a la desobediencia. Cuando Moisés desciende y ve este acto de infidelidad, se indigna y rompe las tablas de la ley. Este momento se convierte en un símbolo del conflicto entre la fidelidad a Dios y las tentaciones del mundo. A lo largo de 40 años, el pueblo de Israel vaga por el desierto, donde experimentan pruebas y tribulaciones. A pesar de sus constantes quejas y rebeliones, Dios nunca deja de proveerles, les da maná del cielo y agua de la roca. Estos milagros son recordatorios de su cuidado y promesa. Sin embargo, la desobediencia y la falta de fe de los israelitas resultan en un retraso en la entrada a la tierra prometida, un tiempo de purificación y preparación. Este periodo en el desierto forja su identidad como un pueblo elegido por Dios y se convierte en una escuela de disciplina espiritual. Al final de este largo viaje, el pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra que Dios les ha prometido. Moisés, sin embargo, no puede cruzar con ellos, y antes de su muerte, les recuerda la importancia de seguir las leyes de Dios y mantener su pacto. Este llamado a la fidelidad prepara el camino para la próxima fase de su historia, la conquista de Canaán, donde las promesas de Dios comenzarán a cumplirse en su totalidad. Después de la muerte de Moisés, Josué, su fiel asistente, asume el liderazgo del pueblo de Israel. Con una determinación inspirada por Dios, Josué se prepara para llevar a los israelitas a la tierra prometida, Canaán. La primera gran prueba que enfrentan es la conquista de Jericó, una ciudad fortificada. A través de una estrategia divina, Dios instruye a Josué para que rodeen la ciudad durante 6 días, tocando trompetas y gritando al 7º día. Cuando hacen esto, las murallas de Jericó caen y la ciudad es tomada. Este milagro no solo muestra el poder de Dios, sino que también establece a Israel como un pueblo victorioso bajo su dirección. La conquista de Canaán continúa con varias batallas, cada una reforzando la promesa de Dios de que la tierra les pertenecía. Sin embargo, la conquista no es completa. A pesar de las victorias, los israelitas no logran eliminar por completo a los pueblos paganos que habitan en la tierra. Este hecho tendrá consecuencias en la vida espiritual de Israel. Tras la muerte de Josué, la nación de Israel entra en un periodo turbulento conocido como la era de los jueces. Sin un líder unificado, el pueblo se encuentra en un ciclo repetitivo de desobediencia, opresión y liberación. Cuando se alejan de Dios, Él permite que enemigos los opriman. En su desesperación, claman a Dios, quien envía jueces como Gedeón, Débora y Sansón para liberarlos. Estos jueces son hombres y mujeres elegidos por Dios, cada uno con un papel crucial en la restauración del pueblo. Uno de los jueces más destacados es Débora, una profetisa que lidera a Israel en la batalla contra Sísara, el comandante del ejército cananeo. Con valentía y fe, ella inspira a Barak, quien se une a ella para liberar al pueblo. A través de la intervención divina, los israelitas obtienen una victoria sorprendente. Sin embargo, la historia de Sansón es una advertencia sobre la desobediencia y las tentaciones. A pesar de su fuerza sobrenatural, Sansón sucumbe a sus deseos, lo que lo lleva a su captura y eventualmente, pero no sin antes cumplir su propósito de liberar a Israel de los filisteos. La narración de Ruth también se entrelaza en esta época. A través de su lealtad y devoción hacia su suegra Noemí, Ruth, una moabita, se convierte en un ejemplo de fe y fidelidad. Su historia culmina con su matrimonio con Booz, un pariente de Noemí, y se convierte en la bisabuela del rey David. Esto enfatiza cómo, incluso en tiempos de crisis, Dios sigue trabajando a través de personas comunes para cumplir sus propósitos.
La era de los jueces es un tiempo de confusión y caos, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Este periodo prepara el escenario para la necesidad de un liderazgo fuerte y unificado, un anhelo que finalmente llevará al pueblo a clamar por un rey, lo que marca el siguiente capítulo en su historia, el establecimiento de la monarquía, donde se buscará un rey que guiara a Israel conforme a la voluntad de Dios. El clamor del pueblo por un rey se hace cada vez más fuerte, un reflejo de su deseo de ser como las naciones que los rodean. A pesar de que Dios había sido su rey y guía, el pueblo anhela un líder humano que los dirija en las batallas y les dé una identidad unificada. Dios, aunque reacio, concede su pedido y elige a Saúl, un hombre alto y atractivo, como el primer rey de Israel. Sin embargo, desde el principio, la historia de Saúl es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Aunque al principio parece ser un buen rey, pronto se aleja de las instrucciones de Dios, lo que lo lleva a su eventual rechazo por parte de Dios. En este contexto, Dios elige a David, un joven pastor, para ser el futuro rey. David se convierte en un símbolo de esperanza para Israel. Su fama comienza a crecer después de derrotar al gigante filisteo Goliat con solo una honda y una piedra. Este acto de valentía y fe inspira al pueblo, que ve en David un líder capaz de enfrentar los desafíos. Sin embargo, la relación entre Saúl y David se torna tensa, ya que Saúl se siente amenazado por el creciente estatus de David. Esto desencadena una serie de eventos donde David se convierte en un fugitivo, persiguiendo su vida mientras se refugia en cuevas y en el desierto. A pesar de las dificultades, David se mantiene fiel a Dios y muestra respeto por Saúl, incluso cuando tiene oportunidades para acabar con su vida. Esta lealtad subraya su carácter, un rasgo que lo hace digno del trono. Finalmente, tras la muerte de Saúl y su hijo Jonatán en la batalla, David es ungido como rey de Judá y más tarde se convierte en rey de todo Israel. Durante su reinado, unifica a las tribus y establece Jerusalén como la capital, donde lleva el arca de la alianza, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. David también se convierte en un rey guerrero, conquistando enemigos y expandiendo el territorio de Israel. Sin embargo, su reinado no está exento de dificultades. Su vida personal se complica tras su relación con Betsabé, lo que conduce a la muerte de su esposo Urías. Este pecado tiene consecuencias devastadoras para David y su familia. A pesar de sus fracasos, David se arrepiente sinceramente y Dios lo perdona, pero las repercusiones de sus acciones afectan su reinado y su hogar. La historia de David culmina en la promesa de Dios de establecer un reino eterno a través de su linaje, prefigurando la llegada del Mesías. David se convierte en un modelo de rey, y su vida está marcada por la adoración, la poesía y el deseo de seguir a Dios. A través de sus salmos, expresa su anhelo por la presencia de Dios y su lucha con las tentaciones. La vida de David no solo resalta la grandeza de Dios, sino también la fragilidad humana. Su historia se convierte en un hilo conductor hacia el siguiente capítulo, la construcción del templo por su hijo Salomón y el esplendor del Reino Unido de Israel. La muerte de David marca el inicio de una nueva era bajo el reinado de su hijo Salomón, un rey conocido por su sabiduría. Dios se le aparece en un sueño y le ofrece cualquier cosa que desee. Salomón, eligiendo sabiduría sobre riquezas o poder, recibe de Dios la capacidad de gobernar con justicia. Durante su reinado, Salomón construye el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado que se convierte en el centro de adoración para el pueblo de Israel, simbolizando la morada de Dios entre ellos. El templo es una obra maestra que refleja la gloria de Dios y establece un pacto de comunión. Sin embargo, a pesar de su gran sabiduría, Salomón no está exento de errores. Su corazón se desvía tras las influencias de sus muchas esposas extranjeras que lo llevan a adorar dioses ajenos. Este pecado de idolatría provoca la ira de Dios y sienta las bases para la división del reino. Al morir Salomón, su hijo Roboam toma el trono, pero en lugar de seguir los consejos de los ancianos, elige ser severo, lo que lleva a 10 tribus a rebelarse y formar el reino del norte, conocido como Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam. Mientras tanto,
Roboam reina sobre Judá y Benjamín, formando el reino del sur. La división del reino marca un periodo de inestabilidad, donde ambos reinos se enfrentan a desafíos internos y externos. A lo largo de este tiempo, Dios envía profetas para advertir y guiar a su pueblo. Profetas como Elías y Eliseo realizan milagros y enfrentan a los reyes que se desvían de la verdad. La vida de Elías es un ejemplo de la lucha entre el verdadero Dios y la idolatría. En un dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo, desafía a los profetas de Baal y demuestra que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Esta confrontación no solo es un triunfo espiritual, sino también una llamada a la fidelidad y la adoración genuina. Sin embargo, a pesar de las advertencias de los profetas, el pueblo de Israel continúa en su camino de desobediencia. La idolatría y la corrupción alcanzan su punto máximo, llevando a la destrucción de ambos reinos. El reino del norte cae ante Asiria, y las 10 tribus son llevadas al exilio. El reino del sur, aunque recibe advertencias, también cae en la misma trampa de pecado y es conquistado por Babilonia. La narrativa del exilio es dolorosa, pero no está exenta de esperanza. Los profetas, como Isaías y Jeremías, ofrecen visiones de un futuro redentor, anunciando que después de la disciplina, Dios restaurará a su pueblo. A través de las calamidades, la fidelidad de Dios brilla, prometiendo un nuevo pacto y la llegada de un Mesías que liberará a Israel de su cautiverio espiritual. Así, la historia del reino dividido se convierte en un recordatorio de la fidelidad de Dios frente a la infidelidad del ser humano. A pesar de la desobediencia y el juicio, el hilo de la redención se teje a través de la historia de Israel, preparando el camino para la esperanza que vendrá en los días futuros. El exilio de los israelitas en Babilonia es un periodo de sufrimiento y pérdida. La ciudad de Jerusalén es destruida, y el templo, que había sido un símbolo de la presencia de Dios, es arrasado. El pueblo de Israel enfrenta una crisis de identidad y esperanza. Sin embargo, en medio de este desierto espiritual, Dios nunca los abandona. A través del profeta Jeremías, les asegura que después de 70 años de cautiverio, los llevará de regreso a su tierra. Este mensaje de esperanza resuena en el corazón de aquellos que aún creen en las promesas de Dios. Con el tiempo, el imperio babilónico es conquistado por Ciro, el rey persa, quien permite que los judíos regresen a Jerusalén. Zorobabel lidera el primer grupo de exiliados de regreso a su tierra, donde comienzan a reconstruir el altar y reiniciar el culto a Dios. Sin embargo, el camino de la restauración es difícil. Enfrentan la oposición de los pueblos vecinos y las desilusiones de aquellos que recuerdan la antigua gloria de Jerusalén. A pesar de las dificultades, el pueblo persevera y Dios levanta líderes entre ellos para guiarlos. Entre esos líderes está Esdras, un sacerdote y escriba que tiene un profundo amor por la ley de Dios. Al regresar a Jerusalén, Esdras busca restaurar no solo el templo, sino también la vida espiritual del pueblo. Convoca a una reunión en la plaza y lee la ley a todos, recordando al pueblo su identidad y su pacto con Dios. La respuesta es poderosa, el pueblo se humilla, llora y se arrepiente de sus pecados. Este acto de regreso a la adoración y la obediencia marca un nuevo comienzo para la comunidad judía. Luego, Nehemías, un copero del rey persa, recibe noticias sobre la desolación de Jerusalén y siente una profunda carga por su pueblo. Pide permiso al rey para regresar y reconstruir los muros de la ciudad. A su llegada, Nehemías enfrenta la oposición de enemigos locales que intentan frustrar su misión. A pesar de las amenazas y la intimidación, él anima al pueblo a trabajar juntos y en un tiempo sorprendentemente corto, logran reconstruir los muros de la ciudad. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, Jerusalén renace. Se restablece la adoración, se observa el Sabbat y se celebran festivales. A través de los profetas Ageo y Zacarías, Dios también anima al pueblo a terminar la reconstrucción del templo, que se convierte en un símbolo de su retorno a la relación con Dios. Aunque el templo no alcanza la grandeza del anterior, la promesa de que la gloria de la segunda casa será mayor se convierte en un faro de esperanza.
La historia del exilio y el regreso es un testimonio del amor inquebrantable de Dios y su fidelidad a las promesas. El pueblo, aunque golpeado, es restaurado y renovado. Se preparan para la llegada de un nuevo capítulo en la historia de la redención, uno que llevará a un Mesías que transformará la relación entre Dios y su pueblo. Después de la reconstrucción de Jerusalén y la restauración del culto, el pueblo judío vive en un estado de anhelo. Aunque han vuelto a su tierra y han reconstruido el templo, la vida bajo la dominación extranjera es un recordatorio constante de su vulnerabilidad. En este contexto, los profetas continúan proclamando mensajes de esperanza y advertencia. A través de sus visiones y revelaciones, el pueblo es instruido acerca de la llegada de un Mesías, un ungido de Dios que traerá liberación y paz. Los profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequiel, así como los profetas menores, son portavoces de esta promesa. Isaías es especialmente notable por sus visiones del Mesías, a quien describe como un siervo sufriente que llevaría los pecados del pueblo. En Isaías 53 se presenta la imagen de alguien que sería despreciado y rechazado, pero que traería salvación a muchos. Esta profecía resuena en los corazones de los judíos, quienes viven con la esperanza de que un día Dios enviará a alguien que restaurará su relación con él y sanará su tierra. Jeremías también ofrece un mensaje de renovación. En su libro, proclama que Dios establecerá un nuevo pacto, uno que no se basará en la ley escrita en tablas de piedra, sino en la ley grabada en el corazón del pueblo. Este nuevo pacto representa una relación más profunda y personal entre Dios y su pueblo, donde el perdón y la restauración son posibles. Mientras tanto, el pueblo judío enfrenta la opresión bajo el dominio persa, griego y finalmente romano. La expectativa de un Mesías se intensifica, y muchos comienzan a imaginar un líder militar que liberará a Israel de sus opresores. Sin embargo, el verdadero Mesías que Dios enviará no será un rey político, sino un Salvador espiritual. Este contraste entre las expectativas humanas y el plan divino crea una tensión que será resuelta en el momento culminante de la historia, la llegada de Jesús. Los ecos de estas promesas y anhelos se entrelazan en la vida cotidiana del pueblo judío. Las festividades, las oraciones y las escrituras están impregnadas de la esperanza de que el tiempo del cumplimiento se acerca. Dios no ha olvidado a su pueblo, y sus promesas son ciertas. El antiguo pacto y la promesa de redención se preparan para ser cumplidos en una forma que cambiará la historia de la humanidad. Así, la narrativa de la esperanza por el Mesías prepara el escenario para la llegada de Jesús, quien será el cumplimiento de todas las promesas, el que romperá las cadenas del pecado y traerá una nueva era de gracia y reconciliación. Este anhelo se convierte en el trasfondo de la historia que se desarrolla en el Nuevo Testamento. La historia de la Biblia toma un giro trascendental con la llegada de Jesús, el Mesías prometido. Nacido en Belén, en un humilde pesebre, su nacimiento es anunciado por ángeles y marcado por la adoración de pastores y sabios. Desde el principio, su vida está rodeada de maravillas y prodigios. A medida que crece, Jesús se desarrolla en sabiduría y gracia, pero es a la edad de 30 años que comienza su ministerio público y el mundo jamás será el mismo. Con un mensaje radical de amor, compasión y arrepentimiento, Jesús desafía las normas religiosas y sociales de su tiempo. Él predica sobre el reino de Dios, una realidad que transforma la vida de las personas. A través de parábolas profundas y milagros asombrosos, como la curación de enfermos, la resurrección de muertos y la alimentación de multitudes, Jesús demuestra el poder de Dios y su deseo de restaurar a la humanidad. Su milagro más impactante es la resurrección de Lázaro, que no solo revela su autoridad sobre la muerte, sino que también invita a las personas a creer en la vida eterna que ofrece. Pero la vida de Jesús no está exenta de conflictos. Los líderes religiosos de la época se sienten amenazados por su influencia y enseñanzas. A medida que su popularidad crece, también lo hace la oposición. Jesús desafía a los fariseos y saduceos, exponiendo su hipocresía y llevándolos a cuestionar sus propias tradiciones. A pesar de los intentos de silenciarlo, Jesús continúa predicando la verdad,
y sus seguidores comienzan a comprender que él no solo es un profeta, sino el Hijo de Dios. Uno de los momentos más significativos es su entrada triunfal en Jerusalén, donde es aclamado por multitudes que lo reconocen como el Rey. Sin embargo, esta aclamación es efímera. En el corazón de su misión está la intención de ofrecerse como sacrificio por los pecados de la humanidad. La última cena, donde comparte el pan y el vino con sus discípulos, simboliza el nuevo pacto que establece entre Dios y su pueblo. La entrega de su vida se convierte en el acto supremo de amor y redención. La culminación de su ministerio llega con su crucifixión, un acto de traición y dolor. Sin embargo, lo que parece ser el final es, de hecho, el comienzo de una nueva era. A través de su muerte, Jesús lleva los pecados del mundo y ofrece reconciliación con Dios. Pero la historia no termina en la cruz. 3 días después, resucita, venciendo la muerte y abriendo el camino a la vida eterna. Su resurrección es la piedra angular de la fe cristiana, un acto que confirma su divinidad y el cumplimiento de las promesas de Dios. La vida y ministerio de Jesús no solo cambian la historia de Israel, sino que marcan el inicio de la Iglesia y la expansión del Evangelio a todas las naciones. Su mensaje de amor, gracia y salvación se convierte en la base de la fe cristiana y un llamado a todos para que respondan a la invitación de Dios. A medida que Jesús se despide de sus discípulos, les encarga la tarea de llevar este mensaje al mundo, preparando el camino para el siguiente capítulo en la historia de la redención. La ascensión de Jesús marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia, donde los discípulos son comisionados para difundir el mensaje del Evangelio. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, empoderándolos para proclamar la buena nueva con valentía. Este evento no solo transforma a los seguidores de Jesús, sino que también inicia la era de la Iglesia primitiva. La comunidad de creyentes se forma, caracterizada por la oración, la enseñanza y la comunión, cumpliendo el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. A medida que el Evangelio se expande, Pablo, un fariseo que se convierte en un ferviente defensor de la fe, juega un papel crucial en la difusión del mensaje. Sus cartas a las iglesias son fundamentales para establecer la doctrina cristiana, abordando cuestiones de fe, ética y el papel de la gracia. A través de su ministerio, Pablo viaja por diversas ciudades, predicando el Evangelio a judíos y gentiles por igual, desafiando las normas culturales y religiosas de la época. La Iglesia enfrenta persecuciones y desafíos, pero a pesar de las dificultades, la fe de los creyentes se fortalece. Las cartas de Pablo y otros apóstoles, como Pedro y Juan, ofrecen ánimo y orientación en medio de la adversidad. Estas enseñanzas establecen la base de la fe cristiana, recordando a los creyentes su identidad en Cristo y la importancia de vivir de acuerdo a su llamado. Mientras tanto, el libro de Apocalipsis ofrece una visión del futuro, revelando la esperanza de la segunda venida de Cristo. A través de las visiones de Juan, se vislumbra un mundo nuevo donde Dios hará nuevas todas las cosas. La promesa de redención y restauración resuena en el corazón de la Iglesia, asegurando que, a pesar de las pruebas actuales, el triunfo final de Dios es inevitable. La historia de la Biblia concluye con un llamado a la perseverancia y a la fidelidad en la espera del regreso de Cristo. Cada capítulo de la historia bíblica, desde la creación hasta la redención, está tejido con hilos de esperanza y amor. La narrativa nos recuerda que Dios es un Dios de promesas, que no se olvida de su pueblo y que su plan de salvación es eterno. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo en la tierra, continúa la misión de llevar el mensaje de esperanza al mundo, esperando con ansias el día en que el Rey regrese para establecer su reino por completo.